Ok, seguimos entonces. Entonces, en esta expresión de aquí abajo, que dice would you mind, que es la misma expresión anterior, te importaría. Si yo quiero expresar la idea de colocar un verbo, como por ejemplo, te importaría ayudarme, estoy utilizando el verbo ayudar. ¿Qué es el verbo help? Help es el verbo ayudar. ¿Qué sucede? En ese caso particular, ese verbo tiene que ir en gerundio. Cuando hablamos de gerundio, estamos hablando de la terminación ing. Entonces en inglés se va a colocar el verbo que siga ahí. Si yo no coloco una condición, un sí, es decir, que no diga would you mind if, sino que coloque un verbo. Would you mind helping me, please? ¿Te importaría ayudarme, por favor? Ese es un lenguaje, de hecho, muy formal en el idioma inglés. Would you mind? Would you mind helping me, please? Noten lo siguiente. Aquí yo lo que tengo es verbo. ¿Te importaría ayudarme? Would you mind helping me, please? Would you mind helping me, please? ¿Te importaría ayudarme? Pero en la primera parte, si nosotros vamos arriba a esta parte nuevamente, vemos que tenemos una condición. Would you mind if I sit down at your side? ¿Te importaría si, el sí condicional, si yo me siento a tu lado? O podemos utilizar, como dije anterior, la expresión do you mind if, que de hecho no se ve tan formal como la primera, pero también es apropiada. So, do you mind if I sit down at your side? ¿Te importa si me siento a tu lado? Ahora bien, aquí tenemos if, sujeto y luego un verbo. Entonces ese verbo ahí simplemente pasó en infinitivo. Sin embargo, en la tercera expresión, como yo no tengo el sí condicional, que es el if, lo que tengo directamente es un verbo, pues en ese sentido, ese verbo se debe colocar en gerundio. Would you mind helping me, please? ¿Te importaría ayudarme? Vamos a ver otro ejemplo. Míralo ahí. El verbo wake up es el verbo despertar. Wake up. La preposición está colocada al final porque el verbo, la raíz del verbo, el verbo propiamente es wake. Y en gerundio waking. Entonces se hace una subdivisión entre el pronombre complementario, en este caso que es me, y la preposición up, que se coloca al final. Siempre los complementarios van después de verbo. Entonces el verbo aquí es wake, no wake up, porque el up simplemente lo convierte en un verbo frasal. Entonces por eso va el complemento en el medio, por eso se ve en el medio. Pero en efecto, a lo que queremos hacer más referencia es a esta parte. Estoy usando la expresión would you mind, luego tengo un verbo, entonces ese verbo de manera directa va a colocarse en gerundio en inglés. So, would you mind waking me up? ¿Te importaría despertarme? O sea, yo quizás tengo de costumbre colocar una alarma y literally, I want to ask somebody to wake me up. Then I say, would you mind waking me up, please? You see? This is asking for a help. This is pretty easy. Just to review. If you are using a verb after would you mind, after the expression would you mind or do you mind, the verb has to be in gerund with the ing form. But if after the phrase, after the expression would you mind, you basically use the conditional if,
then you need the conditional if, and then the subject, and finally the verb in infinitive form. So in present tense, it could be in present tense, or you can put it in past tense. It is up to you. Generally, what I suggest, what I recommend, is just to say the verb in present tense. So would you mind if I sit down at your side? That is what I recommend. But you could also say, would you mind if I sat down at your side? So you can basically change the verb sit for sat in this case. But it's gonna be basically almost the same expression. So here, what I suggest is that you just basically place it in infinitive form. So it is up to you if you want to say, would you mind if, or if you want to say, do you mind if. I also suggest to say, would you mind if, because it sounds more formal. It sounds like very sophisticated. And then, just to remind you that if you are using the expression, would you mind, and not the if clause, you don't have if, the if conditional, the conditional if, so the verb that you place after the expression immediately has to be in gerund with the ing form. So remember that the gerund, whenever we say gerund, we are referring to the ing form of the verb. So literally here we have, would you mind helping me, please? ¿Te importaría ayudarme? And the last one, would you mind waking me up? ¿Te importaría despertarme? So you see, entonces aquí podemos ver literalmente el uso de would you mind, que es una expresión que traduce te importaría. Would you mind? Vamos a colocar otro ejemplo. He dicho anteriormente que también podemos usar do you mind, pero yo soy más partidario de usar would you mind. Ambas expresiones literalmente van a emitir prácticamente el mismo mensaje. Vamos a ver, do you mind? Do you mind? Do you mind calling me tonight? ¿Te importa llamarme esta noche? Estoy usando la expresión do you mind. Ahora yo puedo decir eso mismo utilizando la expresión would you mind. Y digo, would you mind calling me tonight? You see? Would you mind calling me tonight? ¿Te importaría llamarme esta noche? Entonces, como tengo un verbo directamente, el verbo llamar call, en español, si yo lo enfoco desde el punto de vista de mi idioma, entonces podría hasta confundirme. ¿Por qué podría confundirme? Porque en español yo lo utilizo en el verbo de manera infinitiva, in infinitive way. So in Spanish, I say, ¿te importaría ayudarme? So it is in infinitive form. But in the English language, we don't say it in infinitive. We don't say it with the particle to. Instead, we use the gerund form. So instead of saying call, we have to say calling. Would you mind calling me tonight? ¿Te importaría llamarme esta noche? Entonces esa parte, yo diría que debemos de tratar de usarla, la expresión, y aprendérnosla de manera directa en el idioma, de manera directa. Esa es la realidad. Porque si lo pienso entonces en mi idioma y empiezo con la traducción, entonces voy a cometer el error gramatical en el idioma inglés. Entonces ahí vemos, would you mind calling me tonight? ¿Te importaría llamarme esta noche? Ahora, anterior hemos dicho que la expresión would you mind if, ahí yo tengo el if condicional. Would you mind if?
¿Te importaría si? Ese es el sí condicional del inglés. En inglés hay dos maneras de decir sí. Sí para dar una respuesta que conocemos como yes y el if, que es el sí condicional. Cuando yo expreso la idea si a ti te gustaría, si tú puedes, si tú quieres, trabajamos juntos, etcétera, etcétera. Ahí hay literalmente una condición. Entonces a eso es que nos referimos como el sí condicional, que es el if. Hemos dicho que si yo tengo la expresión would you mind if, te importaría si, entonces luego de esa expresión debe ir un sujeto a quien hace referencia la acción. ¿Te importaría si yo? Entonces como digo yo, le coloco I. ¿Te importaría si ella? Si digo ella, entonces digo she. ¿Te importaría si ella viene a casa esta noche? Would you mind if she comes over tonight? Miren algo. Yo acabo de colocar una expresión que traduce ahí venir a casa. Luz dice que la deje entrar. Oh, sí, gracias. No la tengo en la línea, en la lista de espera a ella. Dígale que vuelva a entrar. Ok. Sí, que lo intente de nuevo. Entonces, el come over en inglés, come over, míralo ahí, vamos a colocarlo. Come over traduce venir a casa. Ese verbo solo así, come over, no tengo ni siquiera la necesidad de ponerle home ahí, no es necesario. Entonces, would you mind if she comes over tonight? ¿Te importaría si ella viene a casa esta noche? Would you mind if she comes over tonight? ¿Te importaría si ella viene a casa esta noche? Entonces, vamos a ver un ejemplo más. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Si utilizamos el sí condicional, entonces el verbo se quedaría en su forma igual, no pasaría en gerundio, ing. correcto. Entonces, si usamos, muy buena la pregunta. Miren, si usamos el sí condicional, vamos a verlo aquí, en la última expresión. Yo tengo would you mind, te importaría, ¿verdad? Luego tengo el sí condicional, que es el if. Vamos a colocarle un color ahí diferente. Vamos a ponerle verde. Tengo if, ¿verdad? Would you mind if, te importaría si. Luego tengo el sujeto, vamos a colocarlo en otro color. Siempre va a ir un sujeto. Va a venir la expresión would you mind, luego if, y luego entonces viene el verbo, que es este que está aquí. Ahora, ¿qué opción tengo yo con ese verbo? Yo tengo dos opciones. Lo primero es que puedo colocarlo en presente simple. Stay, ahí quedó en presente simple el verbo. Míralo ahí. El verbo quedó en presente simple. Would you mind if I stay with you? ¿Te importaría si me quedo contigo? Ahora bien, ¿qué otra opción yo tengo? Yo podría, en vez de colocarlo en presente simple, colocarlo en pasado simple. Welcome, Luz. Tengo dos opciones, o presente simple o pasado simple. Es decir, o yo digo, would you mind if I stay with you? O digo, would you mind if I stayed with you? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Noten lo siguiente. Literalmente en la traducción hay un cambio de tiempo.
Si yo utilizo el presente, la traducción sería, ¿te importaría si yo me quedo contigo? Ahora, si yo utilizo el pasado, la traducción sería, ¿te importaría si yo me quedara contigo? Entonces aquí entra el uso del idioma. ¿Cuál es más común en el uso del idioma? Colocar el presente en este sentido. Aunque ambas ideas son correctas y al final están expresando el mismo mensaje. Entonces ahí el punto es que si yo tengo el if conditional, el if aquí, no puedo colocar gerundio después de ese sujeto. O coloco presente el verbo en presente o coloco el verbo en tiempo pasado. So here, would you mind if I stay? Or would you mind if I stayed with you? Ahí tengo esas dos opciones. Sin embargo, cuando no hay, como hemos dicho anterior, no hay condicional, no hay un sí condicional, entonces nosotros sencillamente hacemos lo siguiente. Míralo ahí. Tengo el sí condicional, tengo, perdón, la expresión would you mind, pero aquí lo que tengo es el verbo parar, dejar. Entonces ese verbo lo coloco en gerundio. Would you mind stopping your job? Would you mind stopping your work? ¿Te importaría parar tu trabajo for some minutes? Míralo ahí. ¿Te importaría parar tu trabajo por algunos minutos, por favor? Would you mind stopping your work for some minutes, please? Entonces aquí yo no tengo sí condicional. There is no conditional. There is no if conditional. So what I just basically have is the verb. Then that verb has to be in gerund. Ahí sí no tengo dos opciones. Just one option. Cuando no tengo if, solo tengo una opción y es colocar el verbo en gerundio. Ahora, vuelvo y digo, mi idioma podría confundirme si yo pienso en traducir. Porque, ¿qué sucede? En español sale, ¿te importaría si... would you mind stopping? ¿Te importaría parar? ¿Te ves? ¿Te importaría parar? Immediately, when I say parar in Spanish, of course that I'm going to think about an infinitive way. Inmediatamente, cuando yo diga parar en mi idioma, por supuesto que yo voy a pensar en una forma del verbo de manera infinitiva, porque termina en la terminación ar, parar. Sin embargo, en inglés, al yo utilizar la expresión would you mind, el verbo tiene que colocarse en gerundio, aunque el sentido en mi idioma sea en infinitivo. Y literalmente así es. Would you mind stopping your work for some minutes, please? ¿Te importaría parar tu trabajo por algunos minutos? Por favor. Entonces ahí lo que tengo es directamente un verbo. Any doubts? ¿Algunas dudas? Preguntas hasta ahora. ¿Qué dice Ana? Genesis, Loraina, Luz, María, Noel, Yadibel. Questions. No, teacher. ¿Hay dudas? No. No, seguro. Yo no tengo dudas, sino que me cortó el internet unas cuantas veces ahí, pero ya ve el video, la grabación más adelante y volverlo a ver. Excelente. Ya te sabes. De hecho, ya ahí hay un examencito que yo tengo preparado para la siguiente semana, me parece que es, que ya está en plataforma y es en base a este enfoque gramatical. Génesis, ¿tiene algo que decir? Que tenía la mano levantada, perdón.
Sí, would you mind se puede utilizar en negativo también. Wow, qué bueno que vino esa pregunta. Sí, se puede, todo se puede. La expresión no va a cambiar, pero muy buena la pregunta, me gustó. La expresión propiamente no va a cambiar, la idea sí. Vamos a decir que yo diga, would you mind? Y digo if, coloco el if clause. Coloco el sí condicional, míralo ahí. Sí condicional y tengo la expresión would you mind. ¿Te importaría si yo no te ayudo? Entonces aquí viene would you mind if I don't help you? Would you mind if I don't help you? ¿Te importaría si no te ayudo? Entonces, aquí es mucho más sencillo porque yo lo que voy es simplemente a colocar el verbo, a colocar el auxiliar que niegue el verbo. Y aquí sería un don't o un doesn't, dependiendo el sujeto que yo utilice después de if. Entonces, en el caso como es I, sería don't. Vamos a colocar otro ejemplo. Míralo ahí. Tengo la expresión would you mind. ¿Te importaría? Tengo el if condicional. Entonces luego viene el sujeto más verbo. Y digo, would you mind if she doesn't visit you tonight? ¿Te importaría si ella no te visita esta noche? Would you mind if she doesn't visit you tonight? ¿Te importaría si ella no te visita esta noche? Aquí literalmente lo que nosotros vamos a hacer es colocar doesn't o colocar don't según el sujeto que esté después del if. Después de if. Entonces, como en la primera que vemos ahí arriba, en esta parte negativa, dice I, después de if, dice I, mírenlo ahí, I. Entonces, propiamente viene don't. Entonces, would you mind if I don't help you? ¿Te importaría si no te ayudo? O sea, algún problema, literalmente en español, algún problema le vas a dar mente si no te ayudo. Would you mind if I don't help you? Entonces, la número 2, would you mind if she doesn't visit you tonight? ¿Te importaría si ella no te visita esta noche? Entonces, sí, por supuesto, también podemos utilizarlo de manera negativa. Questions, preguntas, inquietudes. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Ana, ¿qué dice? Diolisa, Genesis, Lorena, Luz, María, Noel, Yaribel. Any doubts? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok, entonces al parecer está todo claro. Vamos a repasar desde la primera. Vemos el primer ejemplo. Una vez más. Would you mind if I sit down at your side? ¿Te importaría si yo me siento a tu lado? Tengo if, la expresión con if. Entonces tengo un sujeto y el verbo sencillamente lo coloco de manera infinitiva. Y hemos dicho que también podemos colocarlo en pasado, pero va a ser más común en el lenguaje hablado utilizarlo en presente. La expresión do you mind equivale prácticamente a la expresión would you mind. Lo único que lo que expresa es te importa si, y la primera would you mind if te importaría si. Entonces ahí hay una variación verbalmente hablando, pero expresan literalmente la misma idea. La tercera oración que dice would you mind helping me please,
¿te importaría ayudarme, por favor? Would you mind helping me, please? ¿Te importaría ayudarme, por favor? Entonces, ¿qué sucede? Aquí yo no tengo if. Tengo solamente el verbo ayudar. Entonces, como tengo solo el verbo y no tengo if, el sí condicional, entonces yo coloco ese verbo en gerundio en inglés, que es como debe de ser. Would you mind helping me, please? ¿Te importaría ayudarme, por favor? Y la siguiente, would you mind waking me up? ¿Te importaría despertarme? Hemos explicado que aunque el verbo es wake up, el up es sencillamente una preposición que se agrega al verbo para llevarlo al reflexivo, digamos. Un verbo, es a phrasal verb, es un verbo frasal. En este sentido, el me pasa en el medio porque el complemento siempre se coloca luego de verbo, después del verbo. Entonces, would you mind waking me up? ¿Te importaría despertarme? Y la siguiente, do you mind? Y ahí tenemos la opción nosotros si queremos decir do you mind o si queremos decir would you mind. Yo recomiendo would you mind. Do you mind calling me tonight? ¿Te importa llamarme esta noche? O en su defecto la siguiente que expresa la idea, would you mind calling me tonight? ¿Te importaría llamarme esta noche? Entonces, aquí vemos en esta parte la expresión que dice would you mind if she comes over tonight. Decía anteriormente que la expresión come over, aquí está el verbo, come over traduce venir a casa. Si usted le dice por teléfono a cualquiera, come over please, come over please, usted le está diciendo ven a casa por favor, come over please. No necesita la palabra casa para expresarlo. No necesita decir come over home please. No. O usted dice come home, que también se puede, o dice come over. Dicen come home, home de hogar, o dice come over please. Se escucha más nativo decir come over please. Entonces, en la expresión de arriba, would you mind if she comes over tonight? ¿Te importaría si ella viene a casa esta noche? Entonces luego vemos la siguiente, would you mind if I stay with you? O en su defecto vemos en color rojo ahí que tenemos el verbo stayed en pasado. ¿Por qué? Porque yo tengo dos opciones, o lo utilizo en tiempo presente o lo utilizo en tiempo pasado. Es opcional. Yo recomiendo el presente, pero es opcional. Al final es el mismo mensaje. Would you mind if I stay with you? Or would you mind if I stayed with you? Y luego, would you mind stopping your work for some minutes, please? ¿Te importaría? Y tengo un verbo ahora. Como no tengo el if condicional, solo tengo el verbo, entonces ese verbo stop pasa a gerundio. Would you mind stopping your work for some minutes, please? ¿Te importaría parar tu trabajo por algunos minutos, por favor? Y la pregunta que se realizó en el proceso de que si yo puedo negar utilizando la expresión would you mind, sí. Lo que la negación viene en la segunda parte de la oración, que es luego de el if conditional, del sí condicional, que dice aquí, would you mind if I don't help you? ¿Te importaría si yo no te ayudo? ¿O te importaría si no te ayudo? Entonces, would you mind if I don't help you? What is something that you should take into account? That you can either use don't or doesn't, depending on the subject. ¿Qué es algo importante para tomar en cuenta en este sentido? Que dependiendo del sujeto que tengamos aquí, que utilicemos aquí después de if, entonces yo voy a utilizar el negativo don't o el negativo doesn't, como se ve en la expresión de aquí abajo. Aquí, ¿por qué utilizamos doesn't? Porque el sujeto que estamos utilizando es ella, she. Hace referencia a la tercera persona del singular. Would you mind if she doesn't visit you tonight? ¿Te importaría si ella no viene a visitarte esta noche? Eso es literalmente
lo que quiere expresar.